necesitaban ese dinero para fines que el Banco Central conceptuara legítimos. Al poco tiempo, siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington, Fernando Collor de Mello comenzó a privatizar las empresas y abrir la economía. Estado mínimo, comercio y mercado máximo, desreglamentación de la economía, precarización de los derechos laborales, libre negociación, ya sea de tipo fuerte o no, entre empleados y jefes, privatización, ideología de que lo particular siempre es más eficiente e interesante que lo público. Todo esto estaba de forma histriónica, arrebatada y muy corrompida en el proyecto que Collor de Mello había encarnado. Pero pronto las denuncias por corrupción arrinconaron a Fernando Collor de Mello y tras ser sometido a un juicio político, fue destituido de su cargo a solo 2 años de haber asumido. Existen 2 versiones sobre el impeachment del presidente Collor. La primera, casi ilusoria, es la de que los jóvenes brasileños se pintaron. Fueron a las calles y en un movimiento parecido al de París en el 68, quitaron al presidente corrupto del poder. La otra es que la alta sociedad en un determinado momento de la crisis se dio cuenta de que ese presidente corrupto tampoco le servía a ellos. Si me preguntas qué derribó al presidente Collor, te diría que fueron jóvenes con caras pintadas, aliados a la alta sociedad descontenta en el país. Con la caída de Fernando Collor de Mello, asume la presidencia el vicepresidente Itamar Franco. Sin embargo, estos cambios políticos no iban a representar ningún riesgo para que el plan neoliberal, impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el poder financiero, continuara su marcha. En los años 70, la dictadura de Brasil tomó créditos por encima de su capacidad de pago. Y en 1982, las autoridades militares anunciaron que no podían hacer frente a los compromisos contraídos. En los años 90, siguiendo los lineamientos del organismo internacional, Brasil inició una etapa de privatizaciones y apertura de la economía, con la esperanza de estabilizar su situación, retomar el crecimiento y pagar la deuda. Para algunos, esta etapa era quizá la última fase del supuesto plan del Fondo Monetario y el poder financiero internacional para conquistar las riquezas de la nación sudamericana. Tras un juicio político por corrupción, Fernando Collor de Mello dejó su cargo y asumió la presidencia Itamar Franco, quien completó su período. Por aquel entonces, el gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, propuso a Brasil y otros países de América Latina un plan que fue presentado como la solución al problema de la deuda, el Plan Brady. Sin embargo, algunas opiniones sostienen que el Plan Brady favorecía más a los intereses del poder financiero que a las naciones de Latinoamérica. Fue un plan del Tesoro americano y ayudó mucho a Estados Unidos. Les permitió que América Latina, con financiamiento externo, pudiera entrar nuevamente al comercio internacional y comprar más de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos pasó a ser superavitario, una de las únicas regiones del mundo con que Estados Unidos son superavitarios a partir de los años 90 es América Latina. Con el ingreso al Plan Brady, las inversiones extranjeras retornaron a Brasil. En ese contexto, el ministro de Finanzas, Fernando Henrique Cardoso, desarrolló el Plan Real, que colocaba a la moneda brasileña en un valor cercano al dólar norteamericano. Rápidamente la inflación se redujo y la economía se estabilizó. Este éxito inicial del programa le permitió a Fernando Henrique Cardoso convertirse en el favorito para las elecciones presidenciales de 1994. Tuvo un gran suceso porque justamente fue un plan que muchos decían que era electorero, porque Lula estaba en primer lugar disparado en las encuestas y en poco tiempo el efecto riqueza generado por el Plan Real, o sea, la capacidad, parando la inflación y aumentando el crédito, mucha gente pudo mejorar su patrón de consumo. En las elecciones de octubre de 1994, Fernando Henrique Cardoso triunfó, ganándole a Lula da Silva, quien perdía una vez más en las urnas. Con la llegada al poder del creador del Plan Real, la política de privatizaciones y apertura de la economía, propuesta en el Consenso de Washington, se acentuó.
Y entonces se dio la privatización de todos los sectores estratégicos. Primero comenzó por el sector metalúrgico, luego vino el sector de telecomunicaciones. La sobrevaluación de la moneda brasileña se financiaba con endeudamiento externo. Por aquel entonces, el pueblo brasileño asistía a un nuevo boom económico y el control de la inflación traía un alivio al conjunto de la sociedad. Durante este periodo del 94 al 98, mientras el fondo elogiaba al gobierno brasileño por el combate a la inflación, el gobierno brasileño contraía deudas, las ocultaba bajo la alfombra. En 1998, luego de 4 años de estabilidad, el Plan Real comenzó a tambalear. 4 años antes, en 1994, una crisis económica conocida como efecto tequila había sacudido la economía mexicana y el país azteca debió devaluar fuertemente su moneda. La crisis produjo un contagio asombroso y los capitales internacionales comenzaron a viajar, entrando y saliendo velozmente de las economías emergentes, intentando preservar sus ganancias. La crisis golpeó en algunos países asiáticos, luego en Rusia, para volver con todas sus fuerzas a América Latina. Esta vez, había llegado el turno de Brasil. La crisis es por la multiplicación de endeudamiento, simplemente. Ese mecanismo muy sencillo de buscar más plata afuera para pagar las deudas, y esa plata cada vez se da con intereses más altos, plazos más cortos, hasta que llega un momento los prestadores ya dudan de que vas a tener capacidad de pago. Las crisis habían instalado la incertidumbre en los acreedores, que comenzaron a dudar de la capacidad de pago de Brasil. El crédito se hizo escaso y caro. La devaluación parecía una salida posible, pero las elecciones se encontraban próximas y el gobierno, con el consentimiento del Fondo Monetario Internacional, postergó esa decisión. El Fondo Monetario Internacional actuó con criterios técnicos muy especiales porque la reelección de un presidente no es un criterio aceptable en una organización internacional. Esto significa que el Fondo Monetario Internacional pasó a ser un partido político dentro de Brasil, apoyando la candidatura de Fernando Henrique para la reelección. A la vez, el mismo fondo tiene siempre confianza en un presidente, no en un partido. Entonces, el planteamiento de la reelección es un ítem importante de las negociaciones del fondo, de la confianza que el fondo tenía en gobernanza. Para evitar la crisis en pleno proceso electoral, el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos enviaron nuevos recursos al gobierno de Cardoso, que fueron utilizados para estabilizar la situación. El presidente lograba así su segundo mandato consecutivo, derrotando una vez más a Lula da Silva. Sin embargo, el fantasma de la devaluación seguía presente y comenzó una incesante fuga de capitales. El aviso era del gobierno cuando sacó un presidente del Banco Central, puso un otro favorable a la devaluación sin que tomara medidas urgentes. Entonces sabía que venía. Y los que más rápidamente salieron fueron los capitales nacionales. Y el dinero se fue. Claro, todas las reservas del país, además del dinero que se pudo ahorrar, se fue todo. Finalmente, en 1999, a poco de asumir su segundo periodo como presidente, Fernando Henrique Cardoso devaluó la moneda. A partir de entonces, su popularidad comenzó a caer, mientras realizaba sucesivos ajustes cambiarios y enormes esfuerzos para mantener la estabilidad. Cardoso sabe que fue lo que fue, es lo que es, será lo que sea, mientras se valorice la estabilidad. Entonces puede haber todo, y hubo de todo, robo, corrupción, todo lo que se quiera, violencia, etc., pero la estabilidad era su elemento de clave, de legitimación política. Entonces sacrificó el país en función de la estabilidad. La segunda presidencia de Cardoso se caracterizó por una economía en recesión, aumento de la tasa de desempleo y un crecimiento del descontento social. La crisis argentina, uno de sus socios principales, debilitó aún más la frágil situación de Brasil, y el Fondo Monetario Internacional debió intervenir en 2 oportunidades para evitar la debacle. Luego tuvimos la intervención del FMI en el año 2000.